¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola. ¿Lo tenemos, Ariel, ahí en el aire? Bueno, vamos arrancando. Ante todo, muy feliz día del amigo para todos. Tuve la suerte y la oportunidad de conocer a quién fue el creador del Día del Amigo, que era un dentista rotario del Rotary Club de Once. eh, y lo que, lo que es importante es cómo él tiró una piedrita al lago y su onda expansiva llegó, creo que, a todo el mundo. La historia de que fue por la llegada del hombre a la luna que eligió como el día en que nos unía a toda la humanidad fue algo realmente. ¿Estamos saliendo bien o tengo mucho? Ahí está. Fue algo que prendió él en ese momento cuando tuvo la idea, hizo cientos de cartas y la mandó a todo el mundo, eh, dando esta idea de que sea el día en que toda la humanidad tenga algo para festejar en común y bueno, yo creo que no solamente es el Día del Amigo, creo que también es el día del reencuentro, ¿no? Porque hay mucha gente que aprovecha este día para reencontrarse, para un montón de cosas. Así que este, vaya un abrazo para todas aquellas almas que en algún momento rozaron la mía y me dieron luz. Así que, y Digamos esas almas que, son las de los amigos. digamos que lo podríamos sumar a los inventos argentinos, ¿no? No, 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 no te escucho bien, Ariel. A ver si estamos con problemas de. Audio, bueno. No decía que lo podíamos sumar a los inventos argentinos. Viste que hicimos un programa sobre inventos argentinos. El Día del Amigo podría ser otro. ¿Por qué? Ah, sí, otro invento argentino. Ahí te escuché. Sí, otro invento importante argentino. Este, pero bueno, eh, tendría que agarrar y saludar a un montón de gente que sería imposible agarrar y nombrarlos a todos. Eh, Ariel, por ejemplo, fue una de esas almas que me rozaron. Nos hicimos amigos prácticamente al instante que nos conocimos cuando hicimos el servicio militar. Como Atilio, que sale seguido acá en el programa, que es el muchacho de Santa Fe, al que lo veo poco, pero nunca falta un día a la semana de que no hablemos gracias a este milagro de la tecnología y nos sentamos cerca y apoyados. Así que en ellos dos va un abrazo para todos los amigos. Tengo que empezar con una semana que vino sumamente cargada, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que lo más importante, sin dudas, pasó internacionalmente. El sábado, cuando nosotros terminamos el programa, al ratito fue el atentado contra Donald Trump, que hay varias cosas que llamaron mi atención y hay varias cosas que no escuché que se hablara demasiado.
por ejemplo, que inmediatamente salió la justicia norteamericana a decir de que al presidente de los Estados Unidos no se lo podía enjuiciar por ningún atentado que se haga contra ninguna persona en el mundo, incluido Estados Unidos, con lo cual es realmente extraño. Paralelamente, inmediatamente sacaron una información como que había una célula libanesa, iraní, que podría haber sido la encargada de ese atentado, que después inmediatamente se diluyó, se apagó porque era una ridiculez, porque el problema claramente es un problema interno que tienen y bueno, lo quisieron patear para afuera. Inmediatamente salieron los rusos, los chinos a agarrar y aclarar que no tenían nada que ver con este problema. Así que bueno, creo que lo que viene ahora, la semana pasada había salido George Clooney a pedir que se baje Biden, y uno dice, ¿y qué tiene que ver que sea George Clooney? Bueno, George Clooney tiene mucho que ver porque el padre de George Clooney está muy ligado al partido, y paralelamente, o estaba muy ligado al partido, y es uno de los que financia la campaña de Biden. Y cuando salió a hablar dentro de un grupo de gente que estaba financiando a Biden. Se espera que esta semana Biden finalmente se baje y que los demócratas no decidan quién va a ser su candidato en un congreso donde no hay nadie que lleve el número puesto, con lo cual se va a hacer una carnicería, porque surgieron, por ejemplo, hay independientes que no pertenecen al partido, como un Kennedy, que lo ven con buenos ojos porque sería el que le podría dar lucha a Trump. Y hay todo un grupo, el grupo armamentista no quiere que Trump llegue. Así que bueno, se va a poner bastante caldeado el tema en lo que fue el Congreso de republicano. Se decidió que Trump sea el candidato. Muchos dicen que sorprendió que un senador nuevo, con un año nada más en el Senado, y que era un crítico muy fuerte de Trump, sea el candidato a vicepresidente. Pero la realidad es que no es cualquier senador, sino que es un senador de Ohio, y Ohio es uno de los dos paraísos fiscales que tiene Estados Unidos. Así que me parece que el tema más que nada viene por ese lado, que va por la parte del apoyo financiero que requiere la campaña. En Rusia la guerra con la OTAN siguió. Yo les venía contando de que el número de muertes que venía viendo en promedio era de 2.000 soldados ucranianos por día. Lamentablemente, en esta última semana, con toda una serie de armamentos nuevos que empezó a utilizar Rusia, las muertes están ahora en un promedio de 4.000 por día. Entonces, esto generó que lo que venía siendo una casa de ciudadanos ucranianos para mandarlos a la guerra, generó toda una revuelta que empezó en Odessa, donde la gente empezó a tratar de liberar a la gente que era atrapada
para ir a la guerra, se están negando a ir a la guerra, y después paralelamente hay todo un tema energético que Rusia, con estos ataques quirúrgicos que hace hacia los centros de energía de Ucrania, viene desestabilizando lo que es toda su infraestructura, está generando que hoy la están pasando muy, muy, muy mal, y hay consecuencias que van más allá de los lugares puntuales donde hay batallas, sino que toda Ucrania ha entrado en un caos energético, y la gente empezó a protestar y a levantarse y a hacer manifestaciones en contra de lo que ya hoy es un régimen. Así que bueno, en ese aspecto, por otro lado, salió que Trump en el día de ayer lo llamó al presidente ucraniano y le dijo que si ganaba las elecciones inmediatamente iba a terminar la guerra. Falta mucho para eso, porque el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente, asumiría creo que el 19 de enero, y al ritmo que viene atacando Rusia, esta semana había habido una contraofensiva que por supuesto fue un desastre y le hizo perder aún más terreno a Ucrania. Es muy difícil que puedan llegar a este momento. Y por otro lado, hay que ver si esto que hoy está mostrando Trump como un eje de su campaña, si no hace que los demócratas decidan terminar ellos con el apoyo ahora. Así que bueno, es todo un tema que habrá que verse y ver cómo sigue evolucionando, pero desde ya todo es bastante triste. Tenemos que venir acá. Tuvimos la alegría el domingo que nos dio el fútbol, un triunfo en la Copa América, y se enturbió por pavadas. A ver, cuando los muchachos cantaron y festejaron y se armó todo el problema con los franceses, la realidad que lo más sensato era dejarlo en donde arrancó, en un tema netamente futbolístico y punto. Había salido el jugador a disculparse y se acabó, había que dejarlo ahí. No, se hizo una cuestión de Estado. Sin ningún tipo de necesidad, pero parece que la estrategia es pelearse con todos y por cualquier cosa. Ese mismo día se dio la ley de cielos abiertos. Se aprovecharon para dar un montón de cosas que creo que al país no lo benefician, pero aprovecharon de anunciarlo el día del partido. Se pusieron nuevos funcionarios que duraron menos que nada. ¿Por qué? Porque criticaron al gobierno. Yo escuché al industrial el reportaje que le hicieron, donde si bien él lo habían tomado como asesor, y el asesor no te tiene que decir lo que vos querés escuchar, sino lo que
lo que a él le parece, y después vos tomás las decisiones que el momento requieren y elegís vos el camino. Ahora, si vos traes a alguien para que te diga lo que vos querés escuchar, y estás jodido. Más allá de eso, si bien lo que planteó fue la realidad de su industria, y dio su parecer de cómo venía a la mano, en un momento dijo una frase que fue la más interesante, que fue: yo no tengo todos los datos que tiene el presidente, así que el que puedo estar equivocado soy yo. Con lo cual, realmente había salvado la ropa, pero acá no se pasa por salvar la ropa, sino pasa porque lo que quieren es un caniche, no un Doberman al lado. Quieren un perrito faldero y lamentablemente el perrito faldero por ahí te ladra pero no te cuida. Y ahí están cometiendo un error. Después salieron a pegarle a la vicepresidenta. La vicepresidenta, que desde mi punto de vista, ya dije recién, al hablar de Francia y darle entidad a lo que había pasado, se equivoca, pero el presidente sale a decir exactamente lo mismo, nada más que con un vocabulario soez, lo que había dicho la vicepresidenta. Porque de la vicepresidenta yo puedo estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero es una persona que es culta, que tiene un vocabulario mucho más extenso que el común denominador de los dirigentes que están hoy en el gobierno. Entonces, básicamente el presidente sale a decir exactamente lo mismo, retuitea lo que pone un energúmeno, y después saltan que la hermana del presidente tiene que ir a la embajada de Francia a disculparse por lo que dijo la vicepresidenta, y hacen todo un tema contra la vicepresidenta. Pero muchachos, ustedes tienen un problema serio, no se escuchan ni se leen a ustedes mismos. Por otro lado, la canciller, ¿dónde estaba? ¿Por qué tuvo que ir Karina? Eso era todo un tema de Cancillería, que la Cancillería nuestra, por suerte, nuestra canciller esta semana no habló demasiado, porque cada vez que la habla patina. Sí salió después de mucho tiempo a hablar esta chica Lemoyle. Ay, qué lindo que es escucharla. Hacía tanto que no aparecía que ya la extrañábamos. Por ahí, ya con lo que habló esta semana, nos salvamos por 15 días más de escucharla. Es un desastre. Es un desastre lo que está pasando, es un desastre lo que están haciendo. Y yo creo que el problema económico, acá alguien, el gobierno permanentemente dice, no la ven. Y yo creo que lo que no ven es que el problema que nosotros tenemos es geopolítico. Y están esperando el triunfo de Trump para que Trump milagrosamente te va a liberar el dinero y con eso van a salvar. Primero que tenés que esperar hasta diciembre, hasta enero, no sé cómo van a llegar hasta enero. Ahora bien, vamos a suponer que gana Trump, que también hay que ver contra quién va y cómo sigue la campaña. Pero vamos a suponer que Trump gana, ¿no? Entonces uno dice, no, pero Trump
si gana nos va a dar eso porque ya nos dio los 50.000 millones de dólares antes, así que nos va a ayudar. No. A ver, están haciendo una lectura que es totalmente errada. Y les voy a explicar por qué es errada. Porque cuando te dio 50.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando te dieron porque acá había un conflicto de que Argentina no tenía deuda con el fondo. Y al no tener deuda con el fondo no la podía tener agarrada de los huevos. Entonces, una vez que te pusieron, que vos firmaste el crédito, inmediatamente volvieron a tener una oficina en el Banco Central. Entonces, por eso fue que te dieron, más allá de que querían seguir manteniéndolo políticamente a Macri. Ahora bien, hoy vos ya estás agarrado. Estados Unidos tiene un problema de deuda que es enorme y donde si salen de la guerra de Ucrania es porque la guerra de Ucrania le está saliendo caro y ellos tienen que focalizarse en su guerra comercial con China. Cuando este ñato asuma, vamos a suponer que asume, o el que asuma en Estados Unidos, va a tener una lista de quilombos que es enorme. Entonces va a ir a agarrar a Argentina, que no va a estar en el primer plano. Argentina va a estar en el fondo de la cola. Y van a decir, no, vamos a arreglarle el quilombo a Argentina. No, porque Argentina no te genera conflicto. Hoy Argentina es un socio sumiso y totalmente agarrado. Entonces, ¿por qué te van a venir a ayudar? ¿Para qué te van a venir a ayudar? Esa es la lectura que hay que hacer. Se están jugando a una ficha a no sé qué. A ver, yo les voy a decir una cosa. Yo juego al Kini 6, siempre los mismos números. ¿Para qué? Para perder. Pero tengo la ilusión de que un día el ñato me cante los 6 números. Esto es lo mismo. Estás jugando una boleta al Kini 6. Y si te sale bien, vas a estar más endeudado. No como un bobo que juega como yo al Kini 6 simplemente no para ganar, para tener la ilusión. Entonces, a ver, y están jugando con 50 millones de habitantes, pensando en una quimera o en una pelotudez. Así que me parece que ahí está el error de la lectura. Y el otro error de esta gran crisis es que el campo no le liquida los 17.000 millones de dólares que tiene guardados. Si el campo le liquidaría esos 17.000 millones de dólares, tendrían más aire y podrían defender más el dólar. Ahora, el valor del dólar blue, de esto, de lo otro. Muchachos, esto es pura y exclusivamente especulación. Y los pibes esto no te van a liquidar porque lo que ellos están haciendo es optimizar sus ganancias con lo que ganen con esa especulación. Así que el tema es muy complicado y no creo que lamentablemente llegue a un buen final, porque la lectura que están haciendo es errada. Están esperando un milagro y la verdad que no lo veo a San Conan muy preparado para darles el milagro que están pidiendo. El mejor milagro que te puede llegar a aparecer es que empieces a restablecer buenas migas con la mitad del mundo que te estás peleando, que encima son los que consumen tus productos. No, te haces amigo del que produce lo mismo que vos, que hoy nada más producimos
trigo, soja. Después la industria desapareció. Nuestra industria no se caracterizaba por ser una industria pesada, era una industria chica, en algún caso mediana. Y acá la han destruido, la siguen destruyendo. No necesitan dólares y en vez de sustituir importaciones, no, abran todo y traigan todo. ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a generar dólares si vos traes todo de afuera? ¿Cómo vas a generar dólares si tu país es caro y la industria sin chimenea que es el turismo no te va a venir porque te has convertido en un país caro, en un país inviable? Y todavía tenemos que agradecerle a Dios que no hay grados importantes de violencia, porque donde a esto le agregues violencia no te va a venir ni el loro acá. Entonces, muchachos, revean el problema que es grave, en el que estábamos, que era importante, lo están agudizando muchísimo más, lo están llevando a niveles que lamentablemente me parece que no van a poder salir porque están equivocando el foco del problema. Tan simple como eso. Bueno, Ariel, es todo tuyo el programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, la idea para hoy es culminar un poco con Artigas. Nosotros veníamos la semana pasada hablando de lo que había sido la primera parte, el aspecto revolucionario que había tenido Artigas. Así que vamos a hacer un brevísimo repaso como para encontrarnos y arrancar sobre la base del anterior. Nosotros habíamos dejado Artigas en una situación en que el sitio de Montevideo, que se había hecho, el primer sitio a Montevideo, se había hecho y había tenido como consecuencia que el virrey de Lío había pedido refuerzos a las fuerzas portuguesas, al imperio de Brasil y Portugal, y entonces habían invadido durante digamos, habían invadido directamente las tierras, habían llegado hacia Montevideo. Se había entonces Buenos Aires establece un armisticio. Este armisticio implicaba que volviera para atrás todas las agresiones, que se aceptara a Fernando VII. Lo deja muy mal parado Artigas, porque Artigas, que estaba haciendo el bloqueo terrestre a Montevideo, tiene que entregar toda la plaza y tiene que entregar un montón de territorio cedido. Entonces, se produce el éxodo oriental. Artigas, con 16.000 personas que lo siguen, se va a instalar cerca de Concordia y establece ahí su campamento. Y comienza a hacer ahí, a tener grado de estadista, a formarse como, o a ejercer como caudillo, digamos, con un tinte federal muy marcado, que por primera vez aparece en el Río de la Plata. Hasta ahora, todo lo que se había dado habían sido instancias monárquicas que se veían en el exterior, o instancias de mucho centralismo. El centralismo porteño es heredado de la monarquía, y lo que se hacía era bajar línea al resto del país de lo que se tenía que hacer. Bueno, Artigas acá se planta con una mirada totalmente diferente, que esto se va a ver reflejado en la asamblea del año 13, que ahora vamos a llegar. Bueno, la batalla de Tucumán, que gana en 1812
desobedeciendo las órdenes de Rivadavia y del primer triunvirato Belgrano, desestabiliza este primer triunvirato y la figura de Rivadavia, cae entonces y se instala un segundo triunvirato. Este segundo triunvirato, con Rodríguez Peña, Álvarez Jonti y Juan José Paso, es un triunvirato que va a estar a las órdenes de Alvear, que va a ser la figura fuerte. ¿Cómo asume? Bueno, la caída se produce por un golpe de Estado. La caída del primer triunvirato es por un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que nosotros tenemos, y fue protagonizado por la Logia Lautaro y entre ellos por San Martín. ¿Por qué? Porque estaban rompiendo, según la mirada, digamos, que se tenía de los principios de la Logia Lautaro, con las ideas de independencia. Todos estos armisticios y jugadas que estaba haciendo Rivadavia iban en contra de la posibilidad de llevar adelante un plan revolucionario. El segundo triunvirato, cuando asume con esta figura preponderante que es Alvear, toma o cita a la Asamblea del año 13. La Asamblea General Constituyente del año 13 fue citada justamente por este triunvirato, con la idea de, por un lado, generar constitución, por otro lado, esto implicaría una declaración de independencia formal y generaría además la sustentación política, digamos, que tuviera ya una confirmación. Bueno, la Asamblea del año 13 necesita convocar a todos los diputados de parte del interior. Bueno, Artigas manda a sus diputados, pero sus diputados son rechazados. Así como se lo digo directamente, los diputados fueron no aceptados con la excusa de que no fueron elegidos popularmente o como bajo las medidas que eran decretadas por Buenos Aires. Cosa que justamente uno de los requisitos principales para Artigas era que fuera elegido popularmente, que fuera elegido bajo una votación general del campamento que tenían en Concordia, ¿no? Fueron elegidos así. De cualquier manera son rechazados, pero centralmente ¿por qué? El rechazo de los diputados tiene que ver fundamentalmente con las instrucciones de las cuales venían, venían cargados, digamos, estos diputados, con instrucciones muy claras de parte de Artigas. Instrucciones que rompían muchas veces con la estructura de Buenos Aires. ¿Por qué? Una de las constituciones primeras era declarar independencia central. Que la constitución que se formara debía ser una república, rompiendo con el esquema monárquico y centralista que dijimos que primaba en el mundo en ese momento. Por otro lado, esa república debía tener una formación federal, es decir, debía estar el federalismo como parte central de la forma de gobierno, o sea, se organizaba la república de manera federal, dando igualdad de derechos a cada una de las provincias. Esto rompía totalmente con los intereses de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta igualdad de derechos hacía que al federalizarse, los ingresos de la aduana se repartieran entre todas las provincias y no que quedaran como usufructo de Buenos Aires. Y el ingreso de la aduana era la entrada principal de dinero que tenía el país. Y esto lo usufructaba Buenos Aires, que se estaba generando como gran cabeza. Entonces, otra de las medidas centrales que plantea Artigas es que se traslade la capital. No dice a dónde, pero que la capital no quede en Buenos Aires, que la capital y el puerto no coincidan en esta instancia. Bueno, imagínense que todo esto rompía claramente con los intereses de Buenos Aires, ¿no? Y del puerto y con los intereses que estaba planteando en este sentido Inglaterra. Otra de las ya vieron un estadista importante plantea también que tiene que haber libertad civil y religiosa. Libertad civil y religiosa. Y entre ellos tenemos que tener en cuenta que y libertad de culto. Ahora bien,
hay otro tema que hace al desarrollo social, que también si nosotros podemos marcar un paralelismo entre lo que se daba en Buenos Aires y lo que estaba proponiendo Artigas, ¿no? Propone también la igualdad de derechos. Y esto quiere decir que eh, todos los ciudadanos fueran libres. Ahora bien, en Buenos Aires se estaba dando una ley este, que era conocida como la ley de vagos, ¿no? Una ley que lo que hacía era marcar a cada uno de los ciudadanos que no tenían propiedades, tenían que estar munidos de una papeleta para no ser metidos presos o deportados y llevados a la milicia. O sea, se les incorporaba obligatoriamente, en forma coercitiva, a la milicia. O sea que todos los que eran pobres, que no tenían un trabajo justificado, que no tenían una papeleta para aportar en ese momento, se los separaba a la familia, se los llevaba presos o se los deportaba y se los mandaba directamente a formar parte de las milicias. Y esto está muy bien descrito en el Martín Fierro, duró durante mucho tiempo en Buenos Aires, porque estamos hablando nosotros del año 1813 y estamos diciendo que esta ley de vagos ya la narraba en el Martín Fierro José Hernández. O sea, lo que le pasa a Martín Fierro justamente es que es tomado sin la papeleta y es mandado a pelear contra los indios. Pero bueno, ¿qué proponía Urquiza? Artigas lo que estaba proponiendo es que justamente los infelices, los desdichados, los que no tenían propiedad, los que eran pobres, tenían que ser los privilegiados, eran los que tenían que tener, se proponía repartirle tierras, darle trabajo, oficiar para que ellos tuvieran educación y proponerles que el Estado le repartiera tierras en una reforma agraria sumamente fuerte para este momento, porque ahora imagínense en ese momento, repartirle tierras y organizarlos como para que incorporarlos a la cadena productiva. Él decía que el proceso económico de un país no se puede sustentar teniendo gente fuera de la cadena productiva, que tiene que tener un mercado interno fuerte, entonces es lo que propone crearse. Todas estas instrucciones, todas estas ideas venían en la cabeza de estos diputados. Imagínense que se los sacan del medio, se los rechaza y estas ideas no son debatidas. Bueno, ¿qué hace la Asamblea del año 13? La Asamblea del año 13 entonces decreta que como forma de gobierno se va a unificar, en vez de un triunvirato, se va a llevar a lo que se va a llamar director supremo. Se va a unificar en una sola persona. Entonces, el primer director supremo pasa a ser el tío de Alvear. Alvear es el hombre fuerte que estaba manejando las decisiones del triunvirato y que buscaban en este centralismo la unificación de criterios en una persona. El tío de Alvear, el Valle de Posadas, que va a gobernar entre 1814 que asume y 1815, una de las primeras medidas que hacen es declarar a Artigas traidor a la patria. Sí, traidor a la patria, así. Cuando es declarado traidor a la patria, enseguida se envía un ejército en contra de Artigas, y este ejército va a estar al mando de Dorrego, ¿no? Este ejército que va a luchar contra Artigas hace que esta disputa interna que se genere hacer que Artigas abandone el sitio de Montevideo. Nosotros habíamos dicho que con el armisticio que había tenido el primer sitio, la ruptura de ese armisticio había traído como consecuencia que Javier de Lío, que era el virrey que estaba en Montevideo, es llamado por España directamente, saca, porque ese armisticio iba contra los intereses de España, así como iba contra los intereses nuestros, porque cada uno decía que las tierras le pertenecían. Entonces se rompe ese armisticio y enseguida se incorpora el segundo sitio a Montevideo, el cual participa Artigas y participa también
de este segundo triunvirato participa Rondó, que estaba ahí, con Zarratea. Le mandan a Zarratea a este, al mando, y Zarratea comienza a boicotear a Artigas, o sea, comienza a hacer que todos los soldados de Artigas, a convencerlos mediante dinero y distintas promesas para que se pasen al ejército patriota de Rondó, digamos, y empieza a sacar a la gente, no solo a los soldados, sino también a oficiales, le saca a 2.000 personas. Ya habíamos contado que Rondó iba siempre para romper. Sí, 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 Rondó estuvo siempre centrado, incluso hasta como director supremo, a cargo. O sea, Rondó venía de parte de, siempre fue el factor armado de la dirigencia política, ¿no? Entonces, pero él lo tenía Zarratea, que Zarratea fue otro que vino a cerruchar el piso claramente, a sacar la influencia, en la medida posible, a Artigas. Bueno, se rompen entonces relaciones y abandona el sitio de Montevideo. eh, y hay otra instancia importante. Este sitio de Montevideo, vamos a sentarnos un poquito ahora en esto, era muy importante porque eh, aquí estaba al mando, había quedado Vigodet cuando se fue, cuando se retiraron los portugueses por el armisticio, se retiró de Lío, pues, mandado a llamar a España por haber hecho este armisticio, y se lo pone a Vigodet al mando, que era el que estuvo siempre como Rondó, digamos, al mando central del ejército. Eh, el sitio de Montevideo por tierra es efectivo. O sea, realmente ellos no tienen inferioridad de condiciones, las fuerzas que tenía Artigas y que tenía Rondó eran superiores. En realidad Rondó empiezan a pelearse entre ellos más que porque se cierra toda la muralla, ellos no pueden entrar, los otros no pueden salir, pero como tenían el mar, digamos, la salida del puerto de Montevideo es un puerto de aguas profundas con salida al mar, ahí salían los barcos para abastecerse en las famosas incursiones que hacían por el río Paraná y el río Uruguay, este, mm, trayendo todo tipo de comidas, víveres, y lo que necesitaran como para abastecerse. Entonces, lo que realmente se necesitaba era que el sitio se cerrara con un bloqueo naval. Entonces, es ahí donde se produce la creación de la flota naval por parte de Buenos Aires. Ahí lo ponen al almirante Brown, acá aparece el almirante Brown, en una batalla muy importante que es el combate del Buceo. El combate que se da en junio de 1814, el combate naval del Buceo, que frente a las costas de Montevideo, en ese combate que es para San Martín el triunfo más importante que se había tenido a ese momento, porque realmente la superioridad naval siempre había sido el factor clave que tuvieron los españoles, ¿no? Entonces, que se empiece a hacer una armada argentina y que se pueda vencer a la armada española citada en Montevideo, hizo que la caída de Montevideo con bloqueo naval y con bloqueo terrestre sea inminente. Entonces, ¿cómo responde a esto? Bueno, Alvear lo que hace es, Alvear no, Posadas, el tío de Alvear, dijimos, nombra a su sobrino Alvear en reemplazo de Rondó, para que gane políticamente prestigio y sea el que entre triunfal a Montevideo como una jugada política fuerte, ¿no? Y posicionar a Alvear en un lugar de supremacía en relación con el ambiente político de la época. Lo otro que hacen es, bueno, dijimos que una de las instancias para relacionarlo fue los saqueos que hacían ellos a las costas del Paraná. Entre estos saqueos se da, para impedir estos saqueos se da el combate de San Lorenzo, o sea, cuando a San Martín lo mandan a combatir contra los realistas es porque ellos venían a abastecer a Montevideo. Entonces, el corte que le hace San Martín a estas incursiones fue clave, y la segunda instancia, el bloqueo por parte de Brown. Entonces ahí es cuando cae Montevideo.
Ahora bien, a San Martín, que había cobrado muchísimo prestigio, también se lo tienen que sacar de encima, porque Alvear y San Martín empezaron a tener discrepancias políticas muy serias. Entonces Alvear, Posadas, lo manda a San Martín a suplantar a Belgrano al mando del Ejército del Norte y a traer preso a Belgrano para ser juzgado acá en Buenos Aires. Esto ya lo habíamos visto en otros programas, pero traigo a colación para que podamos enlazar todo esto. Bien, ante la caída de Montevideo, eh, eh, la acción decisiva hace que haya una batalla, que es la batalla de Guayabos, donde a Dorrego, que había sido mandado a combatir contra Artigas, eh, es derrotado por Artigas. Pero ¿qué tiene esto de enlace con lo que venimos viendo? Y lo importante que en esta batalla que Dorrego, que venía defendiendo a Alvear, que ahora ya, a partir de este prestigio que había tomado, fue elegido como director supremo en reemplazo de su tío, Alvear manda a Dorrego, y Dorrego, al tomar contacto con Artigas, con las medidas que estaba haciendo y con todo, empieza a tener un cambio de actitud y empieza a formarse él como federal. Al tal punto que más adelante va a formar un partido federal en Buenos Aires y va a ser el principal opositor de Pueyrredón, ¿no? El que va a ser otro de los directores supremos. Y nosotros vimos que Pueyrredón lo echa, lo expulsa del país a Dorrego por apoyar a Artigas, y entonces lo manda a la isla de Santo Domingo. Estamos hablando de un link con otro de los programas que habíamos hecho antes sobre la vida de Dorrego. Dorrego, cuando vaya, antes de partir, convence, lo mandan preso a Santo Domingo, pero él convence al capitán del navío que lo llevaba preso que tomara antes de partir la papeleta de corso, o sea, que se hiciera corsario de Artigas, para defender a Artigas y poder hacer ataques resguardados por la Federación de los Pueblos Libres, vamos a contar, que ahora se forma. Entonces, Dorrego, cuando va allá, después queda libre y empieza a contratar corsos y barcos corsarios de Artigas para combatir también en nombre de la Federación de los Pueblos Libres, también en mares, contra los portugueses y contra los españoles en los mares del norte. O sea, se iba armando una liga muy fuerte, esta Liga de los Pueblos Libres, que todo alrededor, alrededor, digamos, de la figura de Artigas. A tal punto es así que Alvear, dispuesto, viendo que había perdido todo, había perdido con Dorrego, y que estaba en una situación política desfavorable ante esta situación, le ofrece, dispuesto a seguir armando, le ofrece a Artigas directamente la independencia. Le dice, quédate con el Uruguay, que sea independiente, quédate con esta zona, pero no te metas para este lado, ¿no? O sea, como una divisoria de instancias políticas, a la cual Artigas la rechaza. Le dice, no me voy a hacer cargo de esto, porque era, de nuevo, romper la estructura federal. Y él estaba convencido de que tenía que ser una república entera. O sea, Artigas nunca fue proclive a la independencia del Uruguay. Él sí fue proclive de la federación con estas características, y fue proclive de que fuera una provincia que se gobernara federalmente con igualdad de condiciones. Por eso quería correr la capital del puerto y romper con esta estructura unitaria que no le daba ni igualdad de derechos ni igualdad de ingresos a todas las provincias. Bueno, para este momento, para 1815, se va dando el máximo poder de Artigas, ¿no? O sea, va Artigas siendo una figura que va teniendo un peso sumamente importante. A tal punto que entonces va a convocar al Congreso General Constituyente de 1815. Es un Congreso Federal que en mayo de 1815, en el campamento de la Purificación, donde él se había instalado, convoca una Liga Federal que llama a este Congreso de los Pueblos Libres
donde él es nombrado protector de los pueblos libres. Esta Liga Federal estaba formada por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la provincia de la Banda Oriental del Uruguay. Fíjense la importancia que tenía en estos momentos y la cantidad de territorio que abarcaba, porque Misiones también, acuérdense cuando vimos el link con cuando hablamos de Andresito, que era el hijo adoptivo que había tomado Andrés Guasurarí o Andrés Artigas, ¿eh? Que estaba a cargo de la parte de Misiones, que ocupaba parte del Brasil, que ocupaba parte del Uruguay, que ocupaba parte de la provincia y que ocupaba toda la provincia de Misiones. En este momento Artigas le había delegado el mando de esto a Guasurarí, y Andresito también digamos, ligado directamente a esta liga de los pueblos libres. Este congreso en 1815 declara la independencia. O sea, antes que la independencia de 1816, Artigas había declarado la independencia en este congreso en 1815. De esto se habla poco, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay un acta de independencia. O sea, no hubo papeles que reafirmaran esto. Algunos dicen que fue la reafirmación de la independencia, porque para Artigas la independencia, el grito de independencia se dio en el 25 de mayo de 1810. Que se había sido el grito de independencia, porque realmente había que romper con todo esto, que la careta de Fernando VII era simplemente una careta política del momento para zafar, pero que la independencia había surgido en ese momento. Pero bueno, la cosa es que en este congreso la propuesta de ellos fue armar una declaración de independencia, la integración de todas las provincias en un mercado común regional, un mercado común de libre cambio, sin aduanas, favoreciendo el desarrollo económico de cada uno de estos países, una reforma agraria, que como habíamos visto antes, con esta idea que ya habíamos planteado que llevaban los diputados, él la pone en práctica una reforma agraria donde se empiezan a repartir las tierras. Él dice de los malos europeos y de los peores americanos que habían abandonado sus tierras porque estaban en desacuerdo con las políticas que estaba llevando Artigas, todas estas tierras con derecho a ser confiscadas y repartidas hacia los pobres, hacia los que habían quedado sin nada por las guerras, los que habían quedado a las viudas, a los hijos huérfanos. Empieza a ver toda la gente pobre, empieza a generar una repartija de tierras con distribución de semillas y con organismos de consulta y ayuda para favorecer y enseñar en la producción. Como dijimos antes, había que incorporar, para que realmente hubiera un mercado interno fuerte, había que incorporar a toda la población al mercado productivo. Entonces, este reparto de tierras y estos organismos de consulta y de ayuda, con reparto de animales y de semillas, hacían a esto. Entonces, también genera un mercado impositivo acorde con esto para favorecer la industria, porque no pagaban las herramientas, las máquinas, todo lo que pudiera favorecer el desarrollo industrial estaba libre de impuestos. Favorece también a la educación para libre circulación de los libros, para que los libros tampoco paguen impuestos, de la medicina, o sea, favoreciendo la salud, porque era importante generar un estado sano, con personas sanas que pudieran participar de este mercado interno. La salida de productos de este mercado interno se iba a hacer a viabilizar por el puerto, que esto era un puerto de aguas profundas, al cual ya le había echado el ojo Portugal, que el Estado de Portugal, que necesitaba todos los del Río Grande do Sul, todos los mercaderes de ahí le estaban pidiendo al rey Juan que avanzara sobre el puerto, que avanzara sobre Uruguay, porque necesitaban ese puerto para su comercio, era un puerto muy importante comercial. Y bueno, este crecimiento interno y de ascenso social empezó a generar una instancia. Así que como fue el crecimiento, también fue el crecimiento de la resistencia que hubo contra esto. ¿Qué es lo que trae esto como consecuencia? Bueno, para el Congreso de 1816, que se viene a
a citar, ya estaba citada la Asamblea del año 13, dicta para que el próximo Congreso iba a ser en el 16, en la ciudad de Tucumán, ya el ascenso de Artigas tan fuerte motiva de alguna manera la caída y el desprestigio de Alvear, porque lo manda a Alvear a combatir nuevamente contra Artigas, y Alvear se subleva, y Álvarez Thomas se subleva, y bueno, pasa a ser como director supremo. La invasión a Santa, como director supremo, Álvarez Thomas manda una invasión a Santa Fe, también viendo que la figura de Artigas era intratable por la calidad y la cantidad de gente que tenía a su favor, quiere cercenar el territorio. Entonces dice, bueno, vamos a dejarlo del Paraná para allá, pero que Santa Fe, el puerto, las aguas y el puerto de Santa Fe quede para nosotros. Entonces lo manda a Viamonte, el mismo que había ido para atrás en la batalla de Huaki cuando se perdió el norte. Bueno, este mismo Viamonte es el que manda ahora a Álvarez Thomas para, combatir y tomar la ciudad, la provincia de Santa Fe, centralmente las ciudades de Rosario y la ciudad de Santa Fe, que son arrasadas, son devastadas y arrasadas como enemigos, como si fuera otro país. A esto reacciona Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, recupera Santa Fe para Artigas. Álvarez Thomas, que estaba, dijimos, como director supremo, en reemplazo de Rondó, que estaba en el Ejército del Norte, que había sido elegido director supremo, él estaba en su reemplazo. Álvarez Thomas manda una nueva invasión, y ahí es cuando Díaz Vélez, Eustaquio Díaz Vélez, al mando del ejército que tenía que hacer esta segunda invasión, también se le subleva. O sea, se acuerda con los federales, y entonces esto motiva la renuncia de Alvear. Álvarez Thomas entonces se cita a este congreso en Tucumán, había citado a este congreso en Tucumán, dijimos, pero los delegados que había mandado Artigas a Buenos Aires, así como la primera vez se fueron rechazados, esta vez directamente los metieron presos. Les privaron de la libertad por venir en representación de Artigas. Entonces, y ellos venían nada más que averiguar las condiciones para ir a Tucumán con, digamos, con formas de propuesta, etcétera, etcétera. Cuando arriban a Buenos Aires para tomar conocimiento de esto, son directamente privados de la libertad. Así que esto lleva a un rompimiento de Artigas, que decide no mandar representantes a Tucumán. Por eso es que el Congreso de Tucumán de 1816 no cuenta con estas provincias, con todas las provincias representadas por Artigas de los pueblos libres. Ahora bien, la figura de Artigas era tan importante que ya en el Congreso de Tucumán había discusiones reservadas, secretas, que se estaban llevando. Ellos toman conocimiento de que había discusiones secretas que se estaban llevando entre Buenos Aires, por medio de José García, que era el diplomático que estaba en Río de Janeiro, para que los portugueses invadan la zona del Uruguay, la zona de Entre Ríos, combatan a Artigas para sacárselos de encima. O sea, que no se lo habían podido sacar en relación con las fuerzas internas en la lucha civil que se estaba dando. Así como Delío pidió la ayuda en la primera toma de Montevideo. Bueno, acá hay una tratativa directa con Alvear, que había sido depuesto como director supremo, se va a la embajada de Inglaterra, que estaba en el reino ahora de Brasil, de Portugal, Brasil y Algarve, con
con la asunción de este nuevo ¿cómo es? De la Casa de los Braganza, no me salía la palabra, Juan VI de la Casa de los Braganza asume y le interesa por todo este pedido, como habíamos dicho, económico, de tomar el puerto e invadir, pero no quería que Buenos Aires generara un conflicto de guerra con Buenos Aires que no le convenía, pero Alvear y García y el apoyo de Pueyrredón, que era el nuevo director supremo, con tal de sacarse Artigas, preferían ceder todo ese territorio a Portugal y le facilitan la entrada. ¿Cómo? Primero, que no le declaran la guerra. Segundo, que miran por otro lado. Y tercero, van a atacar directamente a Artigas desde el sur. O sea que Artigas se va a encontrar enfrentado por el norte con los portugueses y por el este, por los barcos, porque los portugueses también atacaron por mar, para llegar más rápido a Montevideo, y por el sur, con la Liga Unitaria, que va a empezar a tratar de socavarlos. No obstante, se da la instancia que Artigas, que tenía entre sus lugartenientes, tenía a La Valleja, a Ortogués, a Oribe, a Andresito, a La Torre. Todos ellos eran lugartenientes que los tenía para luchar contra los enemigos del norte. Pero después tenía a los del sur. Y ahí lo tenían que defender Ramírez y Pancho Ramírez y Estanislao López, que estaban como caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos. O sea, que había que hacer una muralla defensiva, digamos, no podía distraer fuerzas en ningún lado porque estaba atacado por todos. ¿No? Entonces, esto llevó a que cayera Montevideo en 1817, ya cae, sin embargo, durante 3 años y medio se sigue sosteniendo la resistencia de Artigas y sus lugartenientes en el interior, no queriendo ceder el territorio, a pesar de que se veía entre dos fuegos. Después viene el triunfo de López y Ramírez en la batalla de Cepeda contra las tropas de Rondó, que habían sido mandadas a derrotar a López y Ramírez. Y ahí viene la traición, que esto es lo que lo derrota a Artigas. Ahí viene la traición directa de parte de López y Ramírez, que firman el Tratado del Pilar, un tratado en el que claramente salían en desventaja por Artigas, porque ellos tomaban de Buenos Aires dinero que les ofrecía. Ellos pierden en la batalla, pero en el tratado, en el acuerdo, Buenos Aires salía ganando porque tenía el puerto, porque tenía mucha plata. Entonces, como las provincias estaban realmente en situación desastrosa, reciben un dinero prometido por Buenos Aires para equilibrar sus finanzas, etcétera, etcétera, con lo cual traicionan a Artigas. Artigas viene personalmente, se pelea con Ramírez, Ramírez lucha contra él, Ramírez después va a terminar ganándole en Corrientes y Artigas, habiendo perdido la zona del Uruguay con los ataques permanentes del norte y con el ataque del sur, ya se encuentra en una situación irremediable para poder volver a sostenerse, ¿no? Entonces, ante esta traición y no teniendo ya gente que le respondiera, digamos, con cantidad de ejército como para hacer frente, decide exiliarse en el Paraguay. Bueno, la historia, digamos, para cerrarle entre Ramírez y López también cierra muy mal porque se pelean entre ellos también y la cabeza de Ramírez termina embalsamada en el escritorio de López. Pero bueno, digamos, ya para ir cerrando, digamos, que esta figura de Artigas, que va a quedar exiliado, y recién va a morir, o sea, estamos en 1820, 30 años exiliado, porque él vive en 1850 en el Paraguay. Se le pide algunas veces que vuelva al Uruguay, no quiere volver después que el Uruguay logra su independencia. Y él queda estos 30 años de esta figura tan preponderante y tan importante en lo que fue todo el desarrollo federal argentino, porque fue el primero que trajo el federalismo acá,
Y esta figura queda 30 años, así como San Martín tuvo que estar exiliado tantos años también en el exterior, los dos mueren en 1850, San Martín y Artigas. Artigas a los 86 años, San Martín a 72. Bueno, vamos a ir cerrando acá para que no se haga más largo, pero como reflexión sí nos queda cuán poco se sabe de Artigas, cuán poco se notifica en general dentro de los currículum de la escuela primaria, que es la que forma el conocimiento básico general de la figura de Artigas. Se lo toma más como, bueno, no importa porque es uruguayo. Uruguay era nuestro, somos compatriotas prácticamente, y esta, la nacionalidad de Artigas, pues siempre. Lo que pasa es que si se pone Te escucho abajo. si se pone sobre el tapete la historia, el problema es que muchas familias patricias quedan muy mal paradas. O sea, ese es el problema por el cual no, la historia se fue contando a cuentagotas, se fue edulcorando, se fue ocultando, porque básicamente el tema contra Artigas era que el crecimiento de Artigas era tan importante que le hacía, no que le hacía sombra, sino que en determinado momento muchas de esas familias corrían el riesgo de que el que tomara el poder fuese Artigas y la gente que lo apoyaba a Artigas. Lo mismo pasó después con Dorrego, lo mismo pasó con tantos que por eso también tuvo el ascenso que tuvo Rondó, ¿no? Y no se lo pone en el lugar real donde tendría que haber estado en la historia Rondó, ¿no? Como un jodido total que hizo en gran parte a que las guerras fueran más largas, fueran más cruentas. Porque Rivadavia, que entrega directamente todo el Uruguay. no, pero aparte vos, yo te estaba escuchando, ¿no? Y ahí había, claro, el tema es que se extiende demasiado pero, por ejemplo, Paraguay se independiza, creo que en el 46, 47, de Argentina. Si bien el estado que tenía Paraguay era un estadio medio extraño, porque siempre tuvo una autonomía importante, pero la independencia de Paraguay fue hacia el 46, 47. Sí, Eh, sí. con Incluso lo, con lo cual él se exilia a un territorio que, entre comillas, era argentino. Sí, en realidad no, porque el territorio del Paraguay, recuerdan cuando fue Belgrano, que siempre ellos le marcaron claramente que, o sea, ellos buscaron su proceso independentista, pero nunca accedieron al gobierno de Buenos Aires, nunca estuvieron bajo la Eh, orden de Buenos Aires. Justamente, o sea, yo me acuerdo, habíamos hecho un programa hace mucho tiempo para el 9 de julio donde hablamos más que de la independencia argentina, de la independencia paraguaya, ¿no? Y lo interesante y lo complejo que fue ese proceso de Paraguay, porque Paraguay en sí tenía una autonomía, porque de hecho Buenos Aires se funda desde Asunción, desde una corriente que baja de Asunción. Entonces siempre mantuvo una autonomía importante. No, y el desarrollo que después hace Francisco Solano López del Paraguay, que motiva bueno, que se haga la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay para destrozarlo, porque había crecido y tenía un nivel de independencia y de crecimiento que no respondía a los intereses internacionales de Inglaterra, que se arma esta guerra de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay, terrible. Pero bueno, eso ya da para un capítulo totalmente aparte. Para otro día. Bueno, Duele mucho. Ariel, te mando un abrazo grande, gracias. Igualmente, feliz día para vos. Y sobre todo, gracias por tu amistad. Te mando un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, será hasta la semana que viene. Les mando un abrazo a todos.